Estamos en plena mesa de actualidad en Noticias 8 edición noche con Juan Carlos Aparicio y con Octavio Granado. Primer tema, amenazaba con hacerlo y ha cumplido su palabra. El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que se va a presentar a las primarias para volver a dirigir el partido. De momento los socialistas ya pueden elegir entre él o Patxi López, a la espera de saber si la presidenta andaluza finalmente decide dar el paso. Octavio, ¿sorprendido por esta candidatura de Pedro Sánchez? En absoluto, ¿no? Yo siempre he pensado que desde que dimitió de diputado el horizonte político de Pedro Sánchez era volver a disputar la Secretaría General del partido, porque además Pedro Sánchez cuenta con un importante apoyo en el Partido Socialista, aparte del apoyo personal que tiene, que es indudable, tiene el apoyo de Izquierda Socialista. La última vez que tuvimos primarias, Izquierda Socialista sacó más de 20.000 votos y en ese sentido pues yo creo que en el Partido Socialista Pedro Sánchez va a ser una de las opciones a tener en cuenta. Juan Carlos, ¿cómo se ve al enemigo desde ese lado? No, adversario. Enemigos son otra cosa, ¿no? Alguien dijo que enemigos son algunos compañeros de partido en fase electoral. No, dos preocupaciones. Primero, yo creo este exceso de mesianismo, de personalismo, de hablar mucho más de nombres que hablar realmente de ideas y de conceptos. Y pasando a lo que son las ideas y los conceptos, pues preocupado, porque de momento ya tenemos dos personas posicionadas en este Congreso con ambición, legítima ambición, pero exactamente contrarias a lo que ha sido la línea que ha tratado de marcar durante estos meses una comisión gestora. Entonces ya dejemos a un lado los nombres y pensemos que yo creo que va a ser un Congreso enormemente agrio, porque ciertamente dos candidaturas ya explícitas a favor de exactamente lo contrario, que ha sido el intento de reconducción que los órganos legítimos del Partido Socialista han marcado. Veo un escenario que ciertamente no desearía para nadie. Octavio, yo te pregunté hace 2 semanas si te dieran a elegir entre Patxi López y Susana Díaz, ¿a quién votarías? Dijiste que a Patxi López. Ahora tenemos que añadir nuevo protagonista entre los tres, entre Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿Tu voto cambiaría de una semana a otra? No, vamos a ver. Yo creo que hay dos candidatos que se inscriben dentro de lo que es la política tradicional de alianzas de los socialistas, que ha sido una política siempre de izquierda. Yo pienso que España algún día saldrá de este tipo de confrontaciones, ¿no? Pero de momento uno ve, por ejemplo, el mapa municipal o autonómico de España y uno descubre que en todos los casos hay alianzas del PSOE con Podemos, salvo en Andalucía, que la alianza es con Ciudadanos, y que en los ayuntamientos los alcaldes socialistas son elegidos por concejales de Podemos o viceversa, ¿no? En esta corriente más tradicional inscribiríamos tanto a Patxi López como a Pedro Sánchez. Yo creo que con Patxi López están los que han intentado hacer una alianza de izquierdas, pero que cuando la alianza de izquierdas ha devenido en imposible, cosa que probablemente lo fuera desde el primer momento. Yo escribí en El País en enero del año 2016 que el PSOE tenía que reconocer que había perdido a las elecciones y empezar a hacer lo que está haciendo ahora, que es forzar al Partido Popular a medidas sociales con su mayoría parlamentaria, con una mayoría parlamentaria que no podía traducirse en un equipo de gobierno. Yo creo que la gente que apoya a Patxi López está en esa posición, y los que apoyan a Pedro Sánchez son aquellos que no aceptaban votar a Mariano Rajoy con una visión más cercana a lo que yo creo que es el padrastete, ¿no? Esto del el pecado, el PP como pecado, como mezcla de todos los males y rastro de bien. Juan Carlos, ¿quieres decir algo ahora que acabas de decir eso? Sí, por cierto, que sepamos que tanto el padre Estete como el padre Niño están enterrados en Burgos y fueron profesores en Burgos, cosa que no se suele saber en la iglesia de San Lorenzo. No míos, ¿eh? Eran los textos clásicos para quien los haya estudiado con mayor o menor entusiasmo. No, hombre, vuelvo a decir, a mí me preocupa porque ciertamente uno de los que se postula ya como candidato, entiendo que conlleva presentarse a la Secretaría General, el deseo de volver a presentarse a presidente del Gobierno, pues ha ido cosechando los peores resultados del Partido Socialista. Y lo digo con sincera preocupación porque cuando veo esos países a los que envidio, veo que en casi todos hay una fuerza conservadora o liberal importante y sólida, una fuerza socialdemócrata moderada, con capacidad de gestión, con capacidad de conducción y reconducción de los problemas, haciendo algo más que alentar los enfados, los descontentos, y ciertamente en el plano, los niveles de debilidad, con personas que ya han acreditado eso, que su trayectoria en resultado electoral es totalmente descendente. No sé si caerán bien o mal a la militancia, y ahora voy a decir un palabra horrible,
pero la votancia parece que no lo entiende. A mí me gustaría sobre esto hacer una reflexión, y es que claro, Rajoy no tiene los peores resultados del Partido Popular porque antes estaba Manuel Fraga, y Manuel Fraga le sacó todavía mucho peores porque era el momento en el que había acabado de fallecer Franco y porque Alianza Popular estaba encastillada en un reducto de franquismo, y entonces Aznar se hace cargo del partido después de un secretario general tan curioso como Hernández Mancha, de cuyo nombre no me voy a acordar más en esta tertulia, y bueno, Aznar moderniza el Partido Popular, le cambia de nombre, le cambia tal, le imprime un nuevo carácter, lo fusiona con los restos del PDP y del Partido Liberal, y Rajoy eso le permite no decir tengo los peores resultados, aunque el PP tiene los peores resultados en la provincia, en todos los ayuntamientos, el PP tiene los peores resultados en las elecciones nacionales, pero bueno, lo que quiero decir con esto ¿qué es? Lo que quiero decir con esto es que el Partido Socialista en estos momentos yo creo que se siente mayoritariamente más volcado a reconstruir una alianza de izquierdas para la cual hace falta un programa común, para lo cual hace falta que Podemos descubra su auténtica razón de ser, y que hay una figura pues un poquito extraña, porque Susana Díez sí que representa dentro de lo que es el Partido Socialista una posición que es la de la alianza con Ciudadanos, pues que ya dice en Andalucía que eso le produce la sensación de partido ganador. Juan Carlos. Pero a mí me parece que eso es imposible. Telegráfico. Una pequeña diferencia. Hombre, a veces el resultado puede ser peor un resultado que otro, pero si uno saca los peores resultados y pierde, no es lo mismo que si uno saca unos resultados peores, pero gana los procesos electorales. Entonces, bueno, es que en el caso del señor Sánchez se han dado los otros factores. Es que pierde elecciones y obtiene los peores resultados electorales. El señor Rajoy no obtendrá los resultados que él pretendía, pero gana los procesos electorales. Pero si Pedro Sánchez y el Partido Socialista y Podemos hubieran tenido 176 diputados el día 20 de diciembre de 2015, pues probablemente ahora lo que estaríamos hablando es de los problemas, que los tendría en muchos, una alianza electoral PSOE-Podemos, pero no habríamos hecho ese diagnóstico. Y eso, es verdad que en Europa la socialdemocracia lo pasa mal cuando hay crisis económicas. Lo pasó muy mal en el año 29, salvo en todos los sitios menos en España, con la Segunda República, me refiero en Europa, ¿no? Y en el mundo, y es verdad que ahora le vuelve a pasar mal, ¿no? Lo pasan mal yo creo que todos los partidos democráticos, porque a mí no me parece que ni el Brexit ni el triunfo de Trump sea un triunfo de la derecha, me parece que es un triunfo del miedo, que no es lo mismo. Tal vez por eso yo creo que el camino que se debe emprender, y me vale para la derecha española y me vale para la izquierda, no es el de la radicalidad, porque indudablemente será una aproximación a las peores circunstancias que Europa ha vivido y que han desembocado en los conflictos. A mí lo que me preocupa, lo decía antes, es no tanto las personas, todas me caen bien y todas me merecen un enorme respeto, sino lo que hay detrás de esas personas. Si lo que hay detrás de estas dos personas que hasta ahora han anunciado está en la línea de una mayor radicalidad o de intentar invadir espacios que actualmente ocupados por la radicalidad, pues creo que se alejarán de la moderación, se alejarán de lo que los españoles, entiendo, pero Juan Carlos, de un matiz o de otro matiz desean como fórmula de estabilidad. Yo soy incapaz de ver eso en términos de radicalidad. A mí me parece, a ver, hace 2 años, si tú hubieras estado en esta tertulia y nos hubieran dicho que el Partido Socialista proponía que el salario mínimo subiera a 700 euros, tú hubieras dicho que eso era acercarse a la radicalidad. Y hoy lo han firmado el Partido Socialista y el Gobierno. Entonces, a ver si somos capaces de ver las cosas desde un punto de vista más simbólico. Yo creo que los electores de izquierda de este país no están pidiendo un gobierno radical. Yo creo que los electores de la izquierda de este país están pidiendo un gobierno que mantenga el estado de bienestar en los términos en los que ellos lo conocen, ¿no? Y entonces es verdad que el estado de bienestar está sufriendo transformaciones muy intensas y yo creo que los electores de izquierda quieren que se mantengan. Entonces, en ese sentido, pues Susana Díez, que puede ser el candidato favorecido de determinados grupos de poder y fundamentalmente algunos presidentes autonómicos, pues me da la sensación de que tiene menos apoyo en el Partido Socialista del que ella piensa. Ahora, yo reconozco que ahora yo soy un militante de base, porque además no estoy ahora ni siquiera en el Comité Provincial de Burgos, que mi única colaboración es en el plano intelectual, que yo ayudo a hacer programas y doy información cuando me la piden, y reconozco que el partido puede haber cambiado mucho, no tanto como para elegir secretaria general a Susana Díez, pero no digo yo que me equivoque ni que sea una mala candidata. No, yo vuelvo al discurso de antes. Puede que la simpatía de los militantes sea menor en unos casos que en otros, pero ciertamente la simpatía de los votantes también está acreditada en Andalucía, porque una de las cosas que puede ofrecer como aval
y que lo que me parece importante es que sabe ganar procesos electorales y sabe gobernar con fórmulas que a mí desde luego no son las que más gracia me hacen. Pero desde luego creo que eso también marca diferencia respecto a personas que han tenido oportunidad de gobierno. Una cosa, yo creo que Susana Díaz tiene tanto mérito por ganar con el PSOE en Andalucía como el Partido Popular en ganar las elecciones en Burgos. Es decir, yo creo que hay territorios más favorables y territorios menos favorables, ¿no? Entonces, a ver, sociológicamente hablando, es decir, tú preguntas a los ciudadanos burgaleses y, hombre, hay que ser consciente de que hay una mayoría más amplia de ciudadanos más conservadores que de ciudadanos más que el ejemplo de Burgos, tenías que haber puesto el ejemplo de Castilla y León. Bueno, Castilla y León es evidente. Ávila podría haber puesto, ¿no? No, pero perdón, vamos a vernos cerquita. En este momento, en Soria, tienen un alcalde con mayoría absoluta del Partido Socialista. Sí, luego no parece que esto esté en ningún ADN. Eso está en la inteligencia de las personas. Pero Soria tiene 28.000 habitantes. Bueno, Soria tendrá los habitantes que tiene, forma parte de Castilla y León. Zamora tiene un alcalde del Partido de Izquierda Unida. Hombre, a mí esto y en las elecciones generales en Soria, las encuestas nos daban a nosotros perdiendo el único diputado que teníamos y el Partido Popular sacando 3. Quiero decir que aquí esta teoría... fue 2-1. Yo siempre me he rebelado siempre contra la teoría de los graneros y de los, digamos, grandes lugares de cosecha de votos. No está en el ADN de nadie. Yo creo que al final, junto a una simpatía o una predisposición, tiene que haber gestión y tiene que haber inteligencia. Voy a seguir avanzando porque dentro de 2 fines de semana seguimos con política nacional. El PP va a celebrar su congreso anual. Parece ser que de ahí saldrá una ejecutiva, dicen que potente, con ganas de renovar. ¿Cómo afectará, Juan Carlos, esa renovación? Bueno, no eres vidente, pero ¿cómo crees que afectará esa renovación tanto a nivel local como regional? Y hablamos de Juan Vicente Herrera ahora, claro. Hombre, a nivel nacional yo no tengo ninguna duda de que tiene que tener un perfil también correspondiente con lo que es un gobierno que tiene que tomar decisiones desde una mayoría minoritaria en la que tiene que propiciar el diálogo y que eso tendrá su reflejo también en la organización. A mí, sinceramente, creo que no va a haber sorpresas, yo lo digo con toda tranquilidad. Y respecto a los pasos sucesivos, aquí sí que, aunque no es mi equipo favorito, pero digo lo que decía el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, partido a partido. Yo creo que no conviene solapar este tipo de debates, que se están ya haciendo bien y ordenadamente las cosas, y siempre pues se tendrá que concurrir 2 voluntades. Si hablábamos de Juan Vicente Herrera, la primera la suya. Ajá. Y la segunda la del partido. Yo creo que su nivel de simpatía o su nivel de aceptación en esta tierra está más que acreditada. Pero claro, la gran incógnita, y eso entra dentro de su entera y absoluta libertad, es si él querrá o no querrá seguir. Pero no contemplas grandes cambios en las presidencias locales y regional. No, porque tampoco sería lógico. O sea, quiero decir, no conozco ninguna provincia o no conozco ninguna ciudad en la que haya habido una situación que lo esté demandando. Hombre, quizás deberían ser mucho más reflexivos aquellos en los que los resultados han sido peores, porque, volviendo a la tesis de antes, no basta solamente con que el territorio sea favorable. Donde de momento no se ponen de acuerdo es en Podemos. Ahí puede pasar de todo, Octavio, entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón. ¿Tú crees que esto va a pasar factura a su electorado? Yo creo que puede pasar de todo en todas partes, porque estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en que en el Partido Popular no hay problemas ideológicos. Nosotros podemos entender que en el PSOE hay quien piensa que votar a Mariano, abstenerse en la votación de Mariano Rajoy fue un error, hay quien piensa que fue desagradable pero no había más remedio, y hay quien piensa que había que haberlo hecho antes, que serían las 3 posiciones: Pedro Sánchez, Pachi López y Susana Díaz. En el Partido Popular a nivel regional, hombre, hemos asistido a cosas un poquito divertidas que indican que debajo de la tranquilidad absoluta, porque estoy totalmente de acuerdo en que no va a haber sorpresas, pues también se la están jugando. Quiero decir que hay cosas que un consejero que dice, pues este programa que me dejó hecha el anterior, que ahora no está aquí, que es presidenta de las Cortes, pues es una porquería y tal. Y ahora ya parece que esto empieza a funcionar. Quiero decir que esto es inevitable y no tenemos que escandalizarnos, que los partidos políticos está la gente que quiere hacer política, y que yo creo que razonablemente es mejor que quieran hacer política gobernando que no intrigando. Y bueno, y en Podemos, pues en Podemos yo estoy un poquito estupefacto porque me da la impresión de que Errejón en estos momentos está sosteniendo una posición que se parece más a cómo pensaba Pablo Iglesias hace 2 años. La posición está de movimiento transversal de base, de movimiento nacionalista revolucionario, como dicen en Venezuela, en donde cabe gente de izquierdas y de derechas y tal.
y que en estos momentos Iglesias, digámoslo así, ha retrocedido un poco a las casillas de salida y está más en las posiciones convencionales de la izquierda anticapitalista, ¿no? ¿Se van a entender? Sin ninguna duda. El gran momento de la bronca en Podemos no va a ser este. El gran momento de la bronca en el Partido Socialista fue la discusión sobre el marxismo después de perder las elecciones. Es verdad que Podemos en las últimas elecciones ha tenido un resultado electoral que es brillante si lo comparamos con hace 5 años y muy malo si lo comparamos con hace solo unos meses. Pero yo creo que en estos momentos los cuchillos van a volver a la vaina. ¿Esto quiere decir que Podemos no va a tener que discutir su futuro? No, porque entre otras cosas Podemos, claro, si quiere gobernar le pasará lo mismo que le está pasando a Ciudadanos, ¿no? Que todas las ponencias del Congreso dicen que esto de mantener el apoyo a un partido pero no gobernar y no entrar en los gobiernos y no discutir y no mandar, pues que para esto los electores tampoco parece que les salga. Yo creo que en Burgos tenemos un ejemplo bastante a escala. Hombre, sigue habiendo muchas personas dentro de la izquierda tradicional, y también la izquierda tradicional referenciada en Izquierda Unida, que desde luego se oponen a esa dilución o a esa práctica desaparición de la que fue ya un referente en toda la transición y previamente como es el Partido Comunista. Yo solo entiendo que hay personas que se niegan a ese proceso de dilución. Y luego comprendo que gente Podemos que no quiere fusionarse con Izquierda Unida. Por supuesto, que a veces los cariños son mutuos y los odios también, que esto es una cosa que todos conocemos. Segundo, hombre, indudablemente es tanta biodiversidad, si se me permite, pues hombre, hace muy difícil la convivencia porque encontramos las confrontaciones que eran ya tradicionales. Mucha gente se preguntaba por qué no habían confluido ya o habían convergido en Izquierda Unida o en el PC tantas y tantas ramas, las que eran de perfil más trotskista, más maoísta. Yo comprendo que ahí va a haber mucho debate. Y segundo, nada como la realidad. El tener que pasar de las musas al teatro, el tener que dejar a veces lo que son las puras posiciones críticas o ideológicas y tener que empezar a gestionar para que se vea cuál es la capacidad real de asunción de responsabilidad que tienen. Claro, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que Podemos ahora, Rejón está en una posición más cercana a lo que significa en Italia Beppe Grillo y su movimiento de 5 estrellas, y Pablo Iglesias está en una posición más cercana a lo que significa Syriza en Grecia, ¿no? Con lo cual, pero sin embargo a mí me parece que Rejón luego en el fondo es más serio, cosa que realmente me descompone el análisis. Yo preguntaría, ¿existió Tsipras? Porque llevamos ya meses sin que nadie se atreva a mencionar el nombre de Tsipras. Pues creo que hay unas elecciones en unos meses que nos van a ya aclarar definitivamente si Tsipras existe o no existe. Hubo una bronca con la Unión Europea hace unos meses con pensiones, porque Tsipras consiguió aprobar un complemento para las pensiones más bajas que no le gustaba demasiado a las instituciones europeas, pero al final parece que se salió con la suya. Y en estos momentos ahí está. Y lo de Italia es otro panorama, ¿eh? Lo de Italia, en Italia va a haber elecciones y ahí como ganen las elecciones Beppe Grillo, pues es como podemos tener la dinamita del Brexit, pero dentro de este mes es trepidante para la política española, pero este año es terrible para la política europea. Ya tenemos algunos procesos electorales iniciados. Vemos también que el proceso de radicalización del Partido Socialista, no lo digo yo, lo dice la mayor parte de los críticos, también se ha iniciado. Y todo ello también con una polarización muy fuerte en Francia, porque quizás el rival a batir o la rival a batir, espero que esta vez también haya cordura en el pueblo francés, gracias a una segunda vuelta que yo añoro profundamente que no exista en España, pero vemos que también hay una tendencia a la radicalidad. Y eso, bueno, insistir, no es bueno. Si lo añadimos al Brexit y si añadimos algunos de los procesos electorales de los países que peor lo están pasando y que en consecuencia tienen mayor riesgo de involución o digamos de explosión social, yo creo que va a ser un año muy duro. ¿Puedo decir una cosa muy breve de Francia? Bueno, hemos descubierto que los diputados franceses y los ministros franceses contratan a sus mujeres, contratan a sus hijos y se tienen que poner colorados cuando se lo dicen. Y yo cuando estaba leyendo estas cosas esta semana pensaba, digo, esto lo hacen los franceses y la gente, bueno, no sé qué tal, no le parece muy bien. Pero ¿nos imaginamos que esto hubiera pasado en España? Y además, los franceses lo único que piden es que por lo menos vayan. Es decir, sí, se quejan de que no van. Se quejan de que les pagan 50.000 euros al año sin ir. Por eso tampoco ha tenido mucho más recorrido
recorrido, porque claro, lo de tirar piedras es una cosa muy complicada cuando uno no está muy libre de pecados. Pero claro, sí, como todos están pringados. Permitidme que siga avanzando, tenemos que terminar, pero no quiero dejar pasar el tiempo o despediros sin que me comentéis pues, a este hombre, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo creo que pocas veces he hablado tanto en tan poco tiempo de alguien como él, sobre todo en relativo, Octavio, a su política migratoria, muro para los mexicanos, prohibición de entrar para otros tantos países en Estados Unidos. ¿Lo de este hombre es legal, Octavio? Bueno, le han votado, iba a decir no la mayoría de los americanos, porque Estados Unidos no es una democracia formal y entonces como es una federación de Estados Unidos, de estados, ahí lo que votan son los diferentes estados. Yo creo que Trump tiene muy claro que él, como es un elemento mediático de la política y él quiere mantener la fidelidad de sus votantes, va a hacer todo lo que ha prometido en campaña electoral, lo cual le hace temible, porque ha prometido auténticos disparates y nos va a llevar por el camino de la amargura. Tengo que decir que me gustaría que el gobierno español, en vez de haber mantenido una posición de prudente respeto, pues empiece a manifestarse, como lo han hecho ya otros gobiernos europeos, en contra de estos disparates. A mí me hubiese gustado también que un presidente español socialista se hubiese levantado al paso de la bandera americana cuando no había este tipo de conflictos ni situaciones. Pero dicho eso, que cada cual puede tensar las relaciones con países. Hombre, si uno tensa las relaciones con un país, indudablemente, que sigue siendo la primera potencia económica y militar del mundo, creo que tiene que ser los riesgos que asume. ¿Y si las tensa él? Bueno, si las tensa él, yo creo que también, en general, las estrategias de provocación, si no son atendidas, se vuelven contra quien las practica. Eso me parece porque al final resulta imposible cumplir algunas de las ofertas electorales. Yo sigo creyendo que muchas son imposibles. Como dijo el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer compartir todos esos temas con vosotros. Juan Carlos Aparicio y Octavio Granado, que descanséis. Buenas noches y hasta la próxima.